Hola chicos, espero que se encuentren bien. Hoy les voy a aclarar una duda que tienen al momento de hacer los cálculos. Me di cuenta cuando estaban haciendo los cálculos de laboratorio, por eso les pregunté. En el laboratorio trabajamos con dos mezclas. Una de ellas fue hidróxido de sodio más carbonato de sodio. Ajá. ¿Qué pasa? Que en el laboratorio nosotros hicimos la valoración continua. ¿Qué quiere decir? Que utilizamos como valorante ácido clorhídrico, pero utilizamos dos indicadores, la fenolftaleína, ¿verdad? Y utilizamos el verde de bromocresol. Como bien saben, ambos indicadores tienen dos zonas de viraje diferentes. Por lo tanto, me van a mostrar dos puntos de equivalencia diferentes. Porque cada una de las, o sea, la idea es que podamos observar cada una de las sustancias que estamos valorando para saber con cuál volumen reaccionó, o sea, cuánto volumen de ácido reaccionó con cada uno de los analitos que habían, de las cantidades de analitos que había. ¿Qué pasa? Si nosotros sabemos que esto es un sistema hidróxido de sodio carbonato, la curva acá tiene dos picos y luego tiene otra, ¿verdad? De repente lo estoy dibujando muy pronunciado, pero en el primero se funden dos puntos porque tenemos el del hidróxido y tendremos también el del primer punto del carbonato, que este carbonato va a pasar a bicarbonato. Ajá. ¿Qué pasa? Que en esta zona que está acá, en la zona de arriba, ustedes van a, con la fenolftaleína, vamos a poder observar este punto. Vamos a ponerlo en colorcito para que lo vean mejor. Con la fenolftaleína, ustedes vamos a poder observar este punto que está acá. Y con el verde de bromocresol, vamos a poder observar este punto que está acá. ¿Qué pasa? Que la tabla que yo les di a ustedes de las relaciones de los volúmenes es cuando se hacen dos valoraciones por separada. Una persona hizo una valoración con la misma cantidad de muestra, la misma cantidad de analitos, pero solamente usando la fenolftaleína y otra valoración igualita con la misma cantidad, el mismo analito, todo, pero con la misma mezcla, pues con la misma solución de mezcla, pero utilizando como indicador verde de bromocresol. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando son dos valoraciones, se anotan los volúmenes totales. Ok, entonces hicieron, ¿verdad? Dos valoraciones, una con indicador fenolftaleína y otra con verde de bromocresol. Entonces, esa tablita, cuando hablamos de verde de bromocresol, o sea, del volumen de ácido de verde de bromocresol o el de naranja de metilo, como sea, pero acuérdense que las relaciones se mantienen. Cuando hablamos de esa valoración, estamos hablando del volumen total de ácido que se está gastando. O sea, el volumen de ácido que ustedes anotan aquí es el volumen gastado, pero es el volumen gastado con verde de bromocresol, o sea, utilizando ese indicador. Entonces ustedes anotan el volumen total. ¿Qué pasa? Que si esta muestra tiene hidróxido y tiene carbonato, todo ese volumen gastado incluye el punto de equivalencia del NaOH, incluye el punto de equivalencia, el primer punto del carbonato y el del bicarbonato, o sea, los segundos puntos. Entonces, cuando ustedes anotan aquí, es todo este volumen. Por eso, este volumen de verde bromocresol siempre va a ser mayor que el volumen de ácido con fenolftaleína. ¿Por qué? Porque cuando yo paro la valoración con la fenolftaleína, ¿verdad? Aquí voy a tener el mismo ácido, por supuesto, pero el volumen de ácido gastado va a corresponder nada más al punto de equivalencia del NaOH y el primer punto de bicarbonato, de carbonato de sodio. Todavía no estoy observando el del bicarbonato. ¿Por qué? Porque el verde, el fenolftalina no me lo va a mostrar. Entonces, cuando hicieron la comparación, o sea, cuando hicieron la tabla, hicieron dos valoraciones separadas. Y por eso es que este volumen es mucho mayor que este que está aquí. Porque aquí
cuando yo cierro la llave y anoto, me va a dar el volumen total al haber neutralizado todo. Aunque no pude ver la equivalencia del hidróxido y del primer punto de carbonato, está incluido, porque la voy a poder nada más ver es ya cuando todo este se ha acabado, pero cuando ya todo este ha reaccionado, se supone que ya reaccionó el hidróxido y ya reaccionó el primer punto del carbonato. Mientras que acá, cuando yo cierro la valvulita, solo ha reaccionado el hidróxido y el primer punto de carbonato. Entonces, esa tabla fue construida cuando se hacen dos valoraciones aparte de la misma cantidad de anhelitos. Lo que ustedes hicieron en el laboratorio fue una valoración continua. Entonces, chévere, ustedes agarraron, agregaron su fenolftaleína, hicieron su primer punto de valoración, encontraron su primer punto de equivalencia, su primer punto final, y ustedes dicen que encontraron el volumen de ácido gastado con fenolftaleína, que nosotros lo llamamos BF. Hasta ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque cuando ustedes cierran la llave, lo que les dije en la otra ocasión, va a haber reaccionado el primer punto del carbonato, que se transforma a bicarbonato, y el hidróxido de sodio. ¿Qué pasa? Que cuando usted sigue valorando, le agrega verde de bromocresol, ya toda esta parte se ha neutralizado. Por supuesto, nada más vas a observar el segundo punto. O sea que directamente en la valoración que ustedes hicieron, estaban observando cuánto se gastó en el segundo punto. Entonces, esa diferencia entre lo que había antes de comenzar a valorar, o sea, después que valoraron la fenolftaleína y el punto final, es esta parte, esta cantidad nada más. ¿Qué pasa? Que si yo lo quisiera anotar para comparar con la tabla, yo tendría que anotar todo el volumen gastado, incluyendo el de la fenolftaleína más el poquito que se gastó después, porque si no, no me va a dar la comprobación de la tabla, porque recuerden que yo estoy haciendo como si fuera, o sea, en la tabla son dos valoraciones y aquí estamos haciendo una sola. Entonces, cuando el analista anotó el volumen de fenolftaleína, chévere, ese fue su volumen. Pero si yo agarro y hago aparte mi valoración, yo no me hubiese dado cuenta nunca de cuánto se gastó con fenolftaleína, sino en realidad estoy anotando o tengo que anotar el volumen final. El volumen final es que todo lo que gastaron en la bureta. Entonces, para ustedes, para efecto de comparar con la tabla y que les corresponda con la mezcla, su volumen de verde de bromocresol es todo el volumen gastado, o sea, todo lo que se gastó en la valoración. Vamos a ponerle número para que ustedes entiendan. Vamos a suponer que ustedes hicieron su valoración, ¿verdad? Y en el primer punto, cuando cerraron la llave con fenolftaleína, ustedes gastaron 15 ml, ¿verdad? Gastaron 15 ml y bueno, chévere, ese fue su volumen. Agregaron el verde de bromocresol y siguieron valorando. Entonces ustedes me dicen, no, bueno, profe, en el segundo punto se gastaron 7 mililitros. Sí, se gastaron 7 mililitros nada más en ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Que directamente ustedes pueden decir que estos 15 mililitros reaccionaron con el hidróxido y con el primer punto de carbonato. Y ya aquí directamente ustedes me pueden decir que estos 7 mililitros reaccionaron con el bicarbonato formado. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, si 7 mililitros reaccionaron para el bicarbonato formado, se supone que 7 mililitros también reaccionaron en el primer punto. Por lo tanto, al restar 15 menos 7, me da 8 mililitros y decimos que esto reaccionó directamente con el hidróxido. Y listo, ya pueden hacer su estequiometría. ¿Por qué? Porque con el NaOH reaccionaron 8 mililitros de ácido y con el carbonato de sodio completo reaccionaron 7 más 7, o sea 14 en los dos puntos. ¿Qué pasa? Profe, que nosotros hicimos la comparación y no nos da con la tablita, claro, pero es porque están usando mal los volúmenes, porque en realidad BF sigue siendo 15 ml, pero el volumen con verde de bromocresol o naranja de metilo viene siendo el volumen total, los 15 mililitros gastados con la fenolftaleína y los 7 mililitros gastados en el pedacito o en lo que faltaba de verde de bromocresol. O sea que en realidad aquí sería 15 más 7, ¿igual a qué? Igual a 22.
Muchachos, no se confundan. Esto es para efectos de comparar los volúmenes con la tabla. Pero para efectos de cálculo es más sencillo como lo hicieron en el laboratorio. ¿Por qué? Porque están viendo los valores directamente. Aquí con el verde de bromocresol ven nada más, como ya sabíamos que este sistema era hidróxido y carbonato, ustedes nada más van a ver cuánto se forma, cuánto reaccionó directamente con el bicarbonato. Y si ya sabemos cuánto reaccionó con el bicarbonato, sabemos de una vez cuánto reaccionó con el primer punto. Y por resta, por diferencia, sabríamos cuánto se gastó con hidróxido. Ahora vamos a ver el ejemplo con la otra mezcla. Ok, entonces ahora vamos con la otra mezcla. ¿Cuál era la otra mezcla? La otra mezcla era que teníamos carbonato y bicarbonato. Pasa lo mismo, estábamos usando dos indicadores. Ajá. Esta gráfica es así, porque es la del carbonato. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos que hacer la parte del... Ya va. Cuando tenemos que hacer la parte de la identificación, aquí vamos a tener la zona del fenolftaleína y la zona del verde de bromocresol. Entonces, acá tenemos un problema que vamos a tener un bicarbonato formado y un bicarbonato que está en la muestra. En el primer punto que voy a observar el punto de equivalencia del carbonato. Pero en el segundo punto voy a tener la equivalencia del bicarbonato formado y aparte de eso voy a tener la equivalencia del bicarbonato que había en la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en el segundo punto el volumen va a ser mayor, el volumen gastado de ácido va a ser mayor que el gastado en el primer punto. Entonces, para efectos de cálculo va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque para efectos del cálculo vamos a suponer que el volumen de ácido gastado con fenolftaleína fueron 5 mililitros. Vamos a suponer que ese fue el volumen de ácido clorhídrico. Ajá. Y luego ustedes agarraron, agregaron su verde de bromocresol y gastaron 8 mililitros. Eso fue lo que ustedes gastaron. Entonces, fíjense, está siendo mayor el segundo volumen que el primer volumen. Para efectos de cálculo es más sencillo así porque ustedes dicen, ah, bueno, ya va. Si 5 mililitros reaccionaron en el primer punto de carbonato, 5 mililitros también van a reaccionar con el bicarbonato formado. O sea que de estos 8 mililitros, yo le resto 5 mililitros, que son lo del bicarbonato formado, y me va a dar el volumen de ácido gastado con el bicarbonato que tenía la muestra. Entonces, para efectos de cálculo, ustedes van a calcular 5 más 5, 10, ¿verdad? Porque es el de los dos puntos del bicarbonato. Entonces, 10 mililitros es el que vamos a usar para la estequiometría, para calcular cuánto carbonato había. Y 3 mililitros para el bicarbonato de la muestra. Para efectos de la tabla, entonces ahí es donde cambia todo. El volumen de ácido con fenolftaleína, va a seguir siendo los 5 mililitros. Pero el volumen de verde de bromocresol va a ser todo el volumen, porque es como que si yo nunca hubiese agregado la fenolftaleína, sino que trabajé con verde de bromocresol, entonces cuando yo anote el volumen total, ya va a haber reaccionado todo. O sea que aquí hubiesen sido, si lo hubiese hecho por separado, me hubiesen dado 13 mililitros de ácido clorhídrico. O sea, es todo el volumen de ácido clorhídrico que se utilizó. Cuando ustedes comparen los volúmenes con la tabla, entonces les va a dar que hay una mezcla de Na2CO3 y NaHCO3. Entonces ese es el error que ustedes estaban cometiendo en la práctica, porque cuando hacen el cálculo creen que hay hidróxido, o sea, con las dos relaciones les da como si hubiera hidróxido y no hay hidróxido, o sea, se supone que en la segunda había
bicarbonato. Entonces, el error que están cometiendo es simplemente al analizar los volúmenes, los sistemas. Entonces, ya saben que tienen que analizar bien y entender que para la tabla ustedes tienen que utilizar los volúmenes totales porque fue construida para cuando ustedes estén haciendo dos valoraciones individuales. Entonces, en cada punto se anota el volumen total.